Quisiera compartirles en esta noche la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos han pasado por ahí y han escuchado seguramente mensajes sobre esta parábola? Vamos a Mateo 25, por favor, vamos a leerla primero completa. Mateo 25 del 1 al 13. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola yo la he escuchado muchas veces, y sinceramente el entendimiento que hoy veo en este pasaje es muy diferente al que veía hace unos años atrás. Y quisiera examinar con ustedes su significado a la luz de la Biblia, del contexto bíblico, para ver si tal vez ustedes también la van a entender de una manera nueva. Y quisiera empezar con 3 preguntas. Primero, ¿qué representan estas 10 vírgenes? Solamente para que lo consideren en su mente. ¿Qué representan estas 10 vírgenes? ¿Qué significa que algunas de ellas no pudieron entrar a las bodas? ¿Qué significa eso? Y tercera pregunta, ¿cuál es la advertencia? ¿Cuál es la advertencia central de Jesús al dar este mensaje? Entonces voy a procurar contestar estas 3 preguntas. Y tal vez algunos sientan que voy a ir muy rápido. Si no lo hago, no me va a dar el tiempo, porque realmente hay mucho aquí. Entonces la invitación es, si ustedes quieren volver a estudiar esto con más cuidado, ver los pasajes, meditar, consigan la grabación y lo vuelven a oír en sus casas, y lo pueden parar cuando quieran. Entonces vamos a ver verso a verso. Dice los primeros 2 versículos: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Algunos dicen que todas estas vírgenes son cristianas. Eso creía yo. Y una de las razones es porque dice que el reino de los cielos es semejante a esas 10 mujeres. ¿Qué es el reino de Dios? Es la esfera donde Dios gobierna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde gobierna Dios? ¿Qué gobierna Dios en últimas? Él gobierna todas las cosas. Obviamente también dice que debemos orar: venga tu reino, porque su reino en la tierra aún no se ha manifestado plenamente. Pero el reino de Dios habla de la esfera donde Dios gobierna. Y si ustedes estudian el contexto de Mateo 25, el contexto es que Cristo va a volver y el reino de Dios va a venir a la tierra otra vez. ¿Qué predicaba el Señor cuando empezó su ministerio en Israel? Decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Por qué se acercó el reino? Porque el rey estaba entre ellos. ¿Quién es el rey? Cristo, solo que estaba en un estado de humillación, despojado de su gloria. Pero el rey estaba entre ellos y él dijo, el reino se ha acercado. Y en este contexto de Mateo 24 y 25 está hablando de la venida del reino, de la venida del Señor. Y aquí es que dice, el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque cuando ese reino se vuelva a manifestar, van a haber dos clases de personas. Unas prudentes y unas insensatas. Jesús hizo muchas comparaciones o semejanzas del reino en el Evangelio de Mateo. Y la comparación del reino con 10 vírgenes es una de muchas más. Comparar el reino con las 10 vírgenes no quiere decir que sean lo mismo. Lo que Jesús pretende aquí es destacar las verdades, unas verdades del reino de Dios a través de esta ilustración. O sea, esta parábola no podemos decir, es que las vírgenes equivalen al reino, sino que a través de estas mujeres Dios nos quiere dar una verdad acerca del reino de Dios cuando regrese. Cuando se cumpla la escritura, venga tu reino, la oración, venga tu reino. Jesús, hablando de tantas parábolas que él contó, o más que parábolas, semejanzas, Lucas 13, 18 dice, Jesús preguntando, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? O sea, aquí cuando dice que es semejante a, está hablando de una comparación. No es como dicen algunos, es lo mismo, no. Es una comparación. ¿Qué verdades puedo yo revelar del reino con esta historia? Y es lo que vamos a ver. Y algunos puntos los quiero reforzar porque yo sé que algunos tienen una idea de esta parábola que hay que revisar entre todos. Otra parábola en la que Jesús con la que dice que Jesús comparó el reino con algo es cuando dice que el reino de los cielos era semejante o es semejante a una red que fue echada al mar. ¿Y esa red qué hizo? Cuando la sacaron, tomó dos clases de peces, unos peces buenos y otros malos. Entonces podemos decir que, o bueno, no, ¿a qué hacen referencia los peces malos según la parábola? A los impíos. Dice que eso hace relación al fin del mundo, cuando los ángeles de Dios van a separar a los justos de los impíos y los impíos, los malos, van a ser arrojados a las tinieblas, al fuego. Entonces una pregunta, ¿podríamos decir que los peces buenos y los malos son lo mismo que el reino de Dios? ¿O hacen parte, o todos son, como quien dice, peces cristianos? No, ¿cierto? ¿Y por qué hacemos eso a veces con las 10 vírgenes? Es para que empiecen a considerar. La parábola de las 10 vírgenes está junto a otras 3 parábolas que advierten la urgencia de que estemos preparados para la venida de Cristo. Entre Mateo 24 y Mateo 25 hay varias parábolas y si ustedes las estudian en su casa van a ver que las 4 guardan muchas similitudes y nos muestran que van a haber 2 grupos de personas cuando Cristo venga. Unos que van a recibir bendición y otros que van a ser tomados por sorpresa y van a recibir solo juicio y destrucción. Sigamos considerando esta parábola. ¿Por qué será que el Señor usó la figura de 10 vírgenes? ¿Por qué vírgenes? Bueno, la palabra vírgenes significa en griego mujeres solteras. Literalmente significa mujeres solteras. Y en este contexto, porque la Biblia hay que entenderla en su contexto, está hablando de las damas de honor de una boda. De hecho, así lo traduce la NTV. Eran las 10 damas de honor. Ustedes ven que a veces hay bodas muy preparadas, muy especiales, y hay unas damas de honor que están ahí preparadas para el evento, para darle más honra y honor al evento. Y estas mujeres
eran damas de honor. Y algo importante, la figura de estas 10 no es una representación de la iglesia. No podemos decir que porque el texto traduce 10 vírgenes, entonces se refiere a la novia pura de Cristo. No podemos decir eso. Realmente aquí no está hablando de la novia. Si ustedes ponen atención, está hablando de 10 damas de honor. Y estas mujeres representan a cualquier persona que dice estar esperando la venida del Señor. A cualquier persona que está esperando al novio, que está esperando a Cristo. Sí podemos decir con seguridad que el novio habla de Cristo. La parábola lo dice al final, porque relaciona la venida del esposo con la importancia de velar, porque no sabemos el día en que Cristo va a volver. Un problema que vemos aquí con con 5 mujeres, dice que eran insensatas, podríamos decir necias también. Y fueron necias porque dice, no tomaron consigo aceite. Y el aceite es una figura clara ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Acuérdense que la palabra ungir es una palabra bíblica que significa derramar aceite para consagrar a alguien. Y se derramaba en la cabeza. Dice, Dios ungió con el Espíritu a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué era ese aceite derramado sobre Cristo? El Espíritu Santo. No hay ninguna duda aquí. Y también Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y una última referencia para los que quieran estudiar esto y no estén convencidos. Apunten Zacarías 4, del 1 al 6. Zacarías 4, del 1 al 6. Y esta figura es incluso más clara porque Zacarías está hablando de un candelero que da luz y que tiene aceite. Y en ese contexto está hablando que es por su Espíritu. Entonces, para ir rematando esta parte, si la figura del aceite, si el aceite es figura del Espíritu en esta parábola, solo la mitad de las que estaban esperando al novio, al esposo, tienen el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué pasa con las otras 5 que dicen estar esperando la venida del Señor? Esas otras 5 son cristianos de nombre. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo hijo de Dios, todo cristiano genuino, verdadero, tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, como dice este pasaje, al final, la última parte, dice, no es de él. Entonces, estas 5 que la Biblia dice expresamente que no tomaron consigo aceite, eran mujeres que podríamos decir, estaban aquí sentadas, esperando la venida del rey, del esposo. Pero por dentro, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaba esa lámpara por dentro? Estaba vacía, porque no tenían ese aceite, ese espíritu precioso. Y no por estar en una iglesia y decir que esperamos la venida del Señor, somos cristianos verdaderos. Vamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 del 1 al 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7, acuérdense que aquí Cristo se reveló al apóstol Juan
y le pidió que le escribiera a 7 iglesias que estaban en Asia Menor, en Turquía actualmente. Porque cada una de esas iglesias Dios tenía un mensaje especial, específico para cada una de ellas. Y aquí a la iglesia de Sardis le dice: Cristo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, o sea, Cristo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de ¿qué? De que vives. ¿Y cómo estás? Y estás muerto. ¿Será que hay en esta iglesia gente así? Que nos llamamos cristianos, que tenemos la vida de Cristo, pero tal vez hay alguno que está muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, y aquí empieza a usar una palabra similar, igual a la parábola de ahorita: si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Entonces en Sardis habían unos cristianos que estaban andando bien, habían otros que estaban muertos, y habían unos terceros que estaban ¿qué? Estaban muriendo. Y la exhortación de Cristo para esta iglesia es: arrepiéntete y guarda lo que has escuchado. Y el juicio decretado, si no lo hacen, es que Cristo va a llegar a sus vidas como un ladrón. ¿Y a qué llega un ladrón? A hacerle la visita a uno, a destruir, a robar. Entonces, primera exhortación del Señor para nosotros: examina los frutos de tu vida para ver si tus obras manifiestan un verdadero arrepentimiento. Examina los frutos de tu vida para ver si las obras que estás haciendo evidencian un verdadero arrepentimiento. Que no sea que tienes nombre de que vives y estás muerto o estás muriendo. Y si tú sabes, tienes la certeza que ya has conocido al Señor, que has sido lleno de ese aceite, también examina tu vida. No vaya a ser que la relación que un día tuviste con el Señor esté muriendo, se esté apagando. Que ese aceite que un día brillaba ya se está consumiendo. Volvamos a Mateo 25, vamos a estar yendo y viniendo, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Cuando salió ese clamor es porque ya el esposo estaba llegando. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, las prendieron, las organizaron. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí en estos versos hay varios mensajes importantes. Primero dice que a la medianoche se oyó un clamor, y es que el Señor dijo, y si lo dijo es porque así es. En Mateo 24:44 el Señor dijo, y le dijo a sus discípulos, no se lo dijo al mundo, les dijo que Él va a venir a la hora que no pensamos. Eso no se lo dijo a los fariseos, a los gentiles, se lo dijo a sus discípulos. Él dijo: el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero sí, la Escritura dice: para los que estamos en luz, Él no nos va a sorprender como ladrón. Pero no porque sepamos el momento en que Él va a venir, sino porque vamos a estar velando, vamos a estar preparados. Y cuando Él llegue, no nos va a tomar desprevenidos.
Una pregunta, ¿por qué cuando las insensatas arreglaron sus lámparas, estas se apagaban? Me imagino ahí, digamos, un encendedor, pss, y la llamita arrancaba y se apagaba ahí mismo. ¿Por qué? Porque de pronto muchos aquí no lo han vivido, porque ya con la modernidad tenemos muchos avances, pero en la antigüedad sabían que para mantener una mecha encendida, un fogón encendido, una antorcha encendida tenía que estar impregnada de aceite, si no se consumía y se apagaba inmediatamente. Y el elemento crucial de esta parábola es el aceite. Lo más importante de esta parábola, lo que marcó la diferencia entre un grupo y otro, fue el aceite. Y el aceite es la representación del Espíritu Santo. Otra enseñanza de estos últimos versículos dice que las que no tenían aceite porque no habían tomado, quisieron ir a las otras y decirles: dadnos de vuestro aceite. Y parecían egoístas, pero realmente la enseñanza aquí es muy clara. Y el Señor nos quiere mostrar que ninguno de nosotros debe buscar el aceite en los hombres. Nadie va a tener vida yendo a los hombres. Tenemos que buscar el aceite en una relación personal con Dios. En una relación personal con Dios. Nadie va a poder vivir de la comunión de otro. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Es el Señor hablando. Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. O sea, antes que sea demasiado tarde. Y esa es la invitación del Señor para nosotros antes de que se manifieste ese reino. Antes de que esta comparación del reino con las 10 mujeres nos tome a nosotros del lado equivocado. Y es: venid a las aguas, venid y comprad sin dinero, porque es por gracia. Si nos acercamos a esa fuente, vamos a encontrar ese río. O como cantábamos hoy, que no sabía que íbamos a cantar esta canción, no la tenía en mente. Aceite fresco del cielo fluye, y ese aceite puede fluir para nosotros si nos acercamos a la fuente. Versículo 10 de Mateo 25. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Estos versículos muestran una verdad muy trágica, y es que cuando el Señor se manifieste, no va a haber una segunda oportunidad. Ya va a ser demasiado tarde para algunos. Como cuando el arca se cerró. Recuerdan que Noé dice que era un pregonero de justicia. O sea, Noé era un hombre justo, y él advirtió a los hombres de su tiempo que se arrepintieran. Pero no escucharon. Y cuando las puertas del arca se cerraron, fue demasiado tarde para los que estaban afuera. Entonces, hoy es el día para prepararnos. No esperes a que sea demasiado tarde. Es tremendo porque estas vírgenes también le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor no las escuchó. O digamos, sí las oyó,
pero no atendió a su llamado. ¿Creen que ese llamado repetitivo, Señor, Señor, cómo lo escuchó el Señor? Estas mujeres, ¿de qué están hablando? ¿Cuál Señor si no se sometían a mi voluntad? ¿Cuál Señor si no obedecían mis palabras? Entonces no es lo que hablamos, sino lo que realmente vivimos. Que nuestra alabanza y nuestra oración, nuestras palabras sean el fruto de nuestra vida. Vamos a Mateo 7:19. Cristo hablando. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es el contexto aquí del fuego? Y sabemos que el fuego es el fuego de la condenación, del infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí está hablando otra vez del reino. Sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos. ¿Cuántos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Imagínense en eso, aún personas profetizando. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos ¿cuántos milagros? Poquitos. Muchos milagros. ¿Y qué les va a responder? Cristo mismo, que es el que está contando esta enseñanza. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Y qué es nunca? Es que no, eran cristianos tibios, no. En este caso fueron personas que no tenían la vida del Señor. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y quiero aquí ponerle un balance para que no me malinterpreten. Sabemos que somos salvos por medio de la fe, no por obras, dice la Escritura. Pero Efesios 2 del 8 al 10 pone el balance perfecto. Dice que somos salvos por fe para buenas obras. Y nuestras obras son testigos de si nuestro arrepentimiento y nuestra fe son genuinos. Yo no puedo decir que tengo fe y que estoy arrepentido si disfruto el pecado, si camino en pecado. Entonces mis obras son los testigos de que hubo un cambio interior. Vamos a Lucas capítulo 13, otro pasaje relacionado. Lucas 13:23 dice, y alguien le dijo, Señor, alguien de la multitud o un discípulo preguntándole a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es una realidad trágica y es que la mayoría, como dice este pasaje, se van a perder. Después de que el padre, escuchen esto atentamente, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Como quien dice, nos sentábamos aquí, Señor, a escucharte predicar. Nos alimentábamos de tu palabra. En nuestras plazas, en nuestras iglesias enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, ¿qué? Vuelve a decir lo mismo, hacedores de maldad, igual que el pasaje anterior. Y este pasaje que acabamos de leer tiene una relación evidente con Mateo 25. Y quiero resumírselas en 3 puntos. Con Mateo 25. Ambas parábolas, las personas llaman a la puerta diciendo, ¿cómo? Señor, Señor, ábrenos. Las dos dicen lo mismo. Ambas
En ambas, estas personas creyeron equivocadamente que eran cercanas al Señor. Las primeras, las vírgenes estaban esperando su venida. Y en este último dice que aún comían y bebían con Él y estuvieron escuchando sus enseñanzas. Y el tercer punto que está en común es que ambas personas, ambos grupos, el Señor termina diciéndoles que no los conoce. Pero Lucas 13 termina con una cosa que no nos dice Mateo 25. Y explica la razón por la cual el Señor los rechazó a ambos grupos. Lucas 13 termina diciendo en el versículo 27, dice: apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces claramente esto está hablando de personas que se creen religiosas, que se creen que son cristianos de nombre, que muchas veces pueden estar aquí sentados en las plazas escuchando al maestro, en la boca de predicadores, pero no son creyentes verdaderos, no son personas que están mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Acuérdense que el novio les dijo a las 5 vírgenes insensatas: no os conozco. Y esa frase es otra confirmación de que estas vírgenes no eran creyentes verdaderos. La escritura dice en 2 Timoteo 2:19: conoce el Señor a los que son suyos. Aquí no dice conoce el Señor a los más espirituales, no. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero no conoce a la gente del mundo. En este sentido no. En el sentido de una relación personal, cercana, una amistad. El cristiano verdadero tiene que ser conocido por Dios y tiene que conocer al Señor por una relación. Y Juan 10:27 también dice el Señor, Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, ¿habrá alguna ovejita verdadera que el Señor pueda decir que no la conoce? No, el Señor conoce a los suyos. Sobre la expresión no os conozco de Mateo 25, cuando les dice a las vírgenes insensatas al final, cuando se quedaron afuera en las tinieblas, estuve mirando el diccionario bíblico de palabras griegas, Bain, es un diccionario muy bueno para estudiar el original, y dice sobre esta palabra conocer, dice: no os conozco, en el contexto de Mateo 25, sugiere no tenéis relación alguna conmigo. Este diccionario, que es un diccionario de griego experto, cuando dice no os conozco, está confirmando que estas mujeres realmente no tenían una relación con el Señor. No es que fueran cristianos ahí flojos, como que no buscaban, no, eran personas que no conocían a Dios. Y es la misma palabra que Pedro usó cuando negó al Señor y dijo que no lo conocía. Entonces, otra pregunta del Espíritu para ti en esta noche: ¿estás cultivando una relación personal con el Señor para conocerlo verdaderamente a Él y para que Él te conozca a ti? ¿O solamente vienes, te sientas en la iglesia y te llamas cristiano? No es de venir a una iglesia y sentarse, es de mantener una relación viva con Dios. Y vamos al punto final de la parábola, al versículo 13. Jesús termina diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y si ustedes
estudian bien este pasaje en su contexto y en Mateo 24 y 25, van a ver que este último versículo ya no es parte de la parábola. Es simplemente el llamado final de Jesús, la aplicación final que Él hace de su enseñanza para exhortar, para invitar a los oyentes a que tienen que velar y que no caigan en el error de estas vírgenes insensatas. La aplicación o llamado final de Cristo sobre esta parábola es: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Será que el Señor se equivocó cuando dijo que teníamos que velar porque no sabíamos el día ni la hora? No podemos saber el día ni la hora, lo dijo el Señor. Pero si estamos velando, no nos va a sorprender como ladrón. El que quiera estudiar un poco más este pasaje, este versículo, puede anotar Mateo 24, 42 y 44. Mateo 24, 42 y 44, donde se ve que el contexto de esta parábola es la necesidad de velar y que este versículo es la conclusión que Jesús hace de la parábola, no es parte como tal de la parábola. Entonces el que no se ha hallado velando se va a perder el arrebatamiento y va a tener su parte en el infierno con los hacedores de maldad, siguiendo este contexto. Y también, como dice un capítulo antes, solo el que persevere hasta el fin en su fe, este será salvo. Muchos van a ser engañados y se van a apartar de la verdad. Si podemos poner 2 Timoteo 4 en la NTV. El apóstol Pablo, escuchen lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a Timoteo. Dice: predica la palabra de Dios, versículo 3. Llegará el tiempo, y está hablando de estos días, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. ¿Qué tipo de maestros van a buscar? Que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Van a buscar pastores y maestros que les digan novedades, que les digan cosas atractivas, que les digan cosas interesantes. Van a buscar a sus maestros y van a abandonar la verdad de la palabra. Dice el versículo 4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y ahí la palabra mito también se podría decir, van a ir en pos de cuentos, de ficciones. Van a querer escuchar como cosas, como decía el pastor en un mensaje, se me olvida la palabra, cosas que llamen la atención, llamativas, y van a abandonar la sana doctrina. La parábola de las 10 vírgenes muestra que solo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la que nos va a poder calificar para entrar a esa fiesta cuando el Señor regrese. El factor determinante para participar de la gloria de la venida del Señor va a ser la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No vamos a ser nosotros mismos, va a ser la presencia del Espíritu en nosotros. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Volviendo al contexto de que estamos de noche, como las 10 vírgenes. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y vamos a ver a qué se refiere él con desechar las obras de las tinieblas. Dice: andemos como de día. ¿Cómo vamos a andar como de día?
Dice, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas o peleas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El consejo aquí del Espíritu por boca de Pablo es que desechemos las obras de las tinieblas y que nos vistamos de Cristo. Y ese vestido de Cristo es el vestido que va a tener su novia. Esas vírgenes que van a estar, bueno, ya, no digamos vírgenes porque mezclamos otra figura, pero va a ser ese vestido que va a tener la novia pura, la virgen que se va a casar con el Señor. Es un vestido blanco de justicia y de santidad. Vean qué interesante esto, Cantares 5:2. Yo nunca lo había relacionado con la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Cantares 5:2 dice, hablando la esposa, la mujer de Cantares, dice, yo dormía, pero mi corazón ¿qué? Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía. Y es precioso eso, porque uno se pregunta, bueno, pero las 10 vírgenes se durmieron, ¿qué pasó? No dice pues que velemos. Realmente estamos en una hora de tinieblas. El mundo está en una hora de tinieblas muy fuerte. Estamos en un mundo lleno de pecado. Estamos en la noche. Y en cierto sentido la iglesia está dormida. Todos. Pero que podamos tener la experiencia de esta mujer de Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Esta mujer estaba, aunque estaba en su cama, aunque estaba dormida, en su corazón estaba expectante de la voz de su amado, del llamado de su amado. Y aunque su pueblo fiel haya estado durmiendo, en lo profundo de su corazón va a estar velando por el Señor. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Aquí está dándonos otras dos verdades muy importantes para prepararnos para ese día de la venida, para ese día que aparezca el esposo. Dice, el fin de todas las cosas se acerca, y la invitación es a velar ¿cómo? Versículo 7. Velad en oración. Entonces, ¿cómo espiritualmente cómo podemos velar? ¿Cómo podemos velar en nuestro corazón? Buscando al Señor en oración. Pero también como Él dice en el versículo 8, y dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Entonces, hermanos, para ir cerrando, para ir concluyendo, ¿cómo vamos a ser hallados velando cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a ser contados como esas 5 vírgenes prudentes? De dos formas. La primera es viviendo en un arrepentimiento verdadero, desechando las obras de las tinieblas, separándonos del pecado que nos agobia. Tenemos que luchar contra, como dice ahí, contra los deseos de la carne. Cada cristiano en su ser interior tiene una lucha entre dos hombres. Esa naturaleza de pecado que lo atrae a la maldad y la vida de Cristo. ¿Cómo vas tú a perseverar en una vida de arrepentimiento? Solamente si fortaleces la vida de Cristo en ti. Y está relacionada con el segundo punto. Para fortalecer esa vida de Cristo, tenemos que permanecer en oración, en amor y en justicia. Entonces, ¿quieres velar? Tienes que hacer eso. ¿Quieres estar preparado con aceite en tu lámpara? Anda en verdadero arrepentimiento. Permanece en una vida de oración para que tu Padre en el cielo pueda seguir derramando aceite sobre tu cabeza. Camina en amor y camina en justicia.
Acuérdense que la justicia es el vestido de la novia, el vestido de la esposa en Apocalipsis 19. Si andamos de esa forma, nuestra lámpara siempre va a estar llena de aceite. ¿Y qué va a pasar cuando venga el Señor? Cuando se manifieste ese reino. ¿Vamos a estar en qué grupo? Vamos a ser parte de los que van a acompañar a Cristo en su venida, en su manifestación. No vamos a ser excluidos. Apocalipsis 2:4 dice, hablando de la iglesia de Éfeso, Cristo le lanza una advertencia muy seria. Esta iglesia empezó bien, pero después el Señor le dijo, pero tengo contra ti, porque el Señor le decía que había trabajado mucho. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se esforzaba, que trabajaba por el Señor, pero el Señor le hace un reclamo muy fuerte y dice, pero Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nada más, lo más importante, ¿cierto? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿De dónde has caído? Porque andaba bien, andaba en ese primer amor. Si no te arrepientes, si no, vendré pronto a ti. Y yo diría, vendré como ladrón. ¿Y quitaré qué? Tu candelero de su lugar. ¿Y de qué nos habla el candelero? Comparándolo con las vírgenes prudentes. ¿Qué pasa si se nos quita esa lámpara, ese candelero? Vamos a ser excluidos. Y aquí está asociando esa falta de luz con la falta de arrepentimiento. Es una confirmación de que son personas que están alejadas del Señor. Entonces batallemos, hermanos, porque así como la iglesia de Éfeso estaba distraída con muchas ocupaciones, dice que trabajaban aún por el Señor. Tenemos una prueba difícil y es que estamos en días donde es fácil que los espinos, las ocupaciones, tomen control de nuestra vida y nos ahoguen la vida espiritual y abandonemos el primer amor. Dice que a causa de la maldad de los últimos días, el amor de ¿cuántos? De muchos se va a enfriar. Y yo diría que ese amor se va a enfriar es porque ese fuego que ardía se va a apagar. Y esa luz que emanaba de ese fuego se va a apagar. Y esa lámpara ya no va a tener aceite. Por eso el Señor nos advierte de la necesidad de perseverar hasta el fin. Y como reflexión final, lo más importante no es cómo empezaste tu caminata espiritual, sino cómo vas a terminar. ¿Cómo vas a terminar? Y si no te acercas todos los días al Señor, no tienes garantía de que vas a perseverar. Tienes que exponerte a la fuente del aceite. Que seamos hallados fieles, hermanos, siervos fieles y prudentes. Amén.